Punto de partida. Existen diferentes formas de ver la vida y la situación actual, y todas son muy respetables. Sin embargo, para poder entender la situación en la que estamos viviendo, es necesario mencionar que, a diferencia de lo que se nos ha enseñado o lo que se nos ha inculcado de que la historia es lineal y que todos los eventos han sido oportunos y que, como ha avanzado el tiempo, apareciendo nuevos sucesos, nuevos conocimientos que nos han llevado a acoplarnos a dichos avances, los avances actuales que nos han conducido a lo que tenemos hoy en día. La realidad es que la historia no es lineal, es cíclica. Es decir, la historia se repite y sin duda esto es clave para poder entender las profecías, como lo iremos viendo más adelante conforme transcurre el estudio. Y tal vez esto cause un poco de debate, pero es necesario dejarlo bien en claro. Y con respecto a que la historia es cíclica, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1 del, del verso 4 hasta el 11, dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y dada la exactitud en los eventos escritos en la Biblia, que los cuales se han repetido, debemos mencionar que, por lo tanto, la Biblia es la base de este estudio. Y es verdad que para muchos es un poco complicado aceptarla, pero como lo iremos mostrando, este libro ha sido el único libro que ha estipulado todo lo acontecido, y que, a medida que transcurre el tiempo, la historia lo va confirmando. Así que, si se pertenece a algún grupo religioso con base en la Biblia, pues estará más familiarizado con ello. O si se tiene la creencia que la Biblia es la palabra de Dios, cualquiera que sea su creencia o religión, eh, espero que haya más disponibilidad en leerlas. De lo contrario, pues se recomienda leerlas para corroborar la información que se les brinda. Pero aún nos podríamos preguntar, ¿por qué la Biblia y no cualquier otro libro religioso como el Corán, por ejemplo? Bueno, pues la Biblia misma nos responde en el libro de Isaías 46, 9 y 10. Dice: recuerden las cosas que pasaron antiguamente. Yo soy Dios y no hay otro igual. Soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. Yo anuncio desde el principio lo que ha de venir, y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Yo digo y mis planes se cumplen, y todo lo que quiero se realiza. Ningún otro libro religioso ha narrado con gran precisión, como lo ha hecho la Biblia, la historia de la humanidad, su origen, su desenlace y el final que tendrá, los cuales se han cumplido a lo largo de los años, y lo podemos comprobar, y, tal como lo indica la actualidad, se están cumpliendo. Ni el Corán del Islam, o el Tripitaka de los Budas, o Vedas de los hindúes, entre algunos otros libros religiosos,
no han podido dar una explicación a los eventos transcurridos, es decir, la historia de la humanidad, ni han podido anunciar los eventos destinados para la humanidad, como, como lo ha hecho la Biblia, ¿no? En sus diferentes etapas de tiempo en las que se fueron escribiendo. Y a todo esto, el Señor o el Dios de la Biblia lanza un reto a todos los que se dicen ser dioses o a la humanidad que, que considera a otros dioses, ¿no? Dice el libro de Isaías, capítulo 41, del verso 21 al 29, dice: presenten su causa, dice el Señor, expongan sus fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob, que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien, anúncienos lo que ha de venir, declaren lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo para que nos desalentemos o temamos a una. Miren, ustedes no son nada, y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. Del norte levanté a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre lodo, como el alfarero pisotea el barro. ¿Quién lo anunció desde el principio para que supiéramos, o desde tiempos antiguos para que dijéramos, tiene razón? Ciertamente no había quien lo anunciara. Sí, no había quien lo proclamara. Ciertamente no había quien oyera sus palabras. Dije primero a Sión: mira, aquí están, y a Jerusalén: les daré un mensajero de buenas nuevas. Pero cuando miro, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes, si les pregunto, puedan responder, pues todos ellos son falsos, sus obras inútiles, viento y vacuidad, sus imágenes fundidas. Y dado este reto, y como no ha habido ningún libro que haya estipulado lo que está escrito en la Biblia, la historia de la humanidad, eh, sus orígenes, como su desenlace hasta nuestros días, y como lo iremos demostrando, lo que está a punto de acontecer. Es por esto que se toma como referencia a la Biblia, a pesar de que los investigadores y los historiadores, algunos, no todos, la han tratado de ridiculizar y la han catalogado como una fuente no verídica. Sin embargo, pues la Biblia ha prevalecido debido a su cumplimiento tan exacto que está escrito. Así que la fuente principal o la base de este estudio, pues, será la Biblia. Y, y bueno, con frecuencia muchos de nosotros solemos colocar a las Sagradas Escrituras como un libro difícil de entender, y sobre todo haciendo un mayor énfasis las profecías y la, la, de, la de los fin de los días. Las tomamos como un libro que está lleno de misterios, de paradigmas, y que solamente personas especiales como líderes o superiores religiosos tienen la capacidad de entender la Biblia. Pues hay veces que argumentamos que solo a ellos se les ha dado la revelación por su posición o incluso su consagración. En algunos casos solemos ver que, o sea, tenemos miedo sobre el libro de Apocalipsis, ¿no? Que es como un referente de las profecías finales. Sin embargo, el error que podemos cometer es dejar que, en primera, estos
líderes interpreten la Biblia sin estudiarla por nuestra propia cuenta. Con esto no quiero decir que no escuchemos a los líderes, sino que debemos de estudiarla también. Y por otro lado, no debemos dejar tampoco que el temor o el gobierno o el hecho de que nos dé miedo el libro de Apocalipsis, pues no lo leamos, ¿no? Porque a cada persona se nos ha mandado a estudiarla. Por eso dice escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece que se encuentra la vida eterna. Y a menudo la percibimos como algo superior a nuestro entendimiento y por lo tanto no solemos leerla. O en el caso de las profecías, en el momento en que llegamos a ellas, pues simplemente las saltamos. O hay veces que las leemos, pero no alcanzamos a percibir de qué se trata el texto. Así que las solemos dejar como un paradigma fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra vida. Sin embargo, y aquí cito al doctor Baruch Korman, en el estudio de Apocalipsis de su canal es Amarás a Israel, el cual dejó el enlace. Dice, en Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, su hermano, me gusta ese hecho. Juan no se presenta como alguien diferente o mejor que nosotros. Lo que Juan está tratando de decir aquí significa que todos estamos aprendiendo unos de otros, que Dios nos usa a cada uno de nosotros, a todos, como un cuerpo. Por eso dice, no llames a nadie rabí o padre o maestro, más bien llámenlos hermanos, porque todos estamos en la misma situación, todos estamos bajo la autoridad. Todos somos siervos de Yeshua el Mesías. Entonces, Juan se da cuenta de esto y por eso dice, yo, Juan, su hermano y su copartícipe en la aflicción. Y luego dice, en el reino y en la paciencia de Yeshua. Vemos cómo Juan no se estima superior aunque haya recibido la revelación final, sino que aún nos dice que también es copartícipe en las tribulaciones o aflicciones. ¡Qué ejemplo maravilloso! Termino la cita. Eh, en otras ocasiones pensamos que leer las Sagradas Escrituras son como un requisito para agradar a Dios y eso está bien, pero solemos pensar que con el hecho de leerla podemos ablandar su corazón y nos pueda bendecir y cumplir nuestros deseos. O simplemente nos interesa leerla por temor a quedar en ridículo ante las personas que la atacan o no ser avergonzados. Y también eso está bien, pero el problema consiste en que si esta defensa de las escrituras está basada en el orgullo propio. Si esto es así, pues estaremos en un error. Pero el Señor conoce nuestras intenciones del corazón. Y con esto no se pretende dar una crítica, sino más bien es un llamado a considerar la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras de manera genuina. Debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios dada y escrita por hombres. El enfoque principal es hacia el hombre, es decir, todo lo que leemos es algo aplicable, es algo histórico que sucedió en realidad, es algo real. Las experiencias a las que todo creyente debe estar familiarizado. No debemos perder de vista este punto, pues la Biblia es el libro más precioso y más exacto que hay. Es un libro vivo. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.
Es decir, la palabra de Dios está viva y es real. Y esta palabra eficaz en el original griego, su significado es que es activa y que es operativa. Tal como también lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hago un poco de énfasis en la palabra actúa, porque esto nos da a entender de que está viva y opera en nosotros. Por lo tanto, está escrita para el ser humano, es decir, es práctica, es dinámica, es accesible, es, está viva y es un libro pues bastante humano. Las cosas que están escritas en ella se deben de entender bajo la perspectiva humana y tal es el caso de las profecías. La Biblia está al corriente, es actual. Todo lo que dice se ha cumplido, se está cumpliendo y por lo tanto se cumplirá. Y nosotros caeremos en un error si consideramos a la Biblia solamente como un libro lleno de enseñanzas para vivir mejor, para tener una vida más positiva o para ser bendecidos. Y no consideramos a la Biblia como un manual aplicable en nuestro diario vivir, tan real como todo lo tangible y que va más allá de lo físico o de lo material. Tampoco debemos colocarla como algo fantasiosamente religiosa. Debemos entender lo que Dios nos dejó en ese libro y verlo desde la perspectiva humana, espiritual, trascendental. Puedo imaginarme las experiencias de Moisés, Josué, Daniel, David, los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, o, o las experiencias que tuvo el apóstol Juan, o el mismo Pablo, que fue llevado hasta el tercer cielo, ¿no? Solo por mencionar algunos, en los cuales pues muchas veces creemos que sus experiencias fueron algo fuera de lo normal o que tuvieron un éxtasis que fue extraordinario, ¿no? Que lo capturaron como una escena de película. Sin embargo, pues nada fuera de la realidad, porque aunque fueron experiencias sobrenaturales, se dieron en un ambiente natural, en un ambiente real, a la luz del mismo sol, la misma luna, el mismo planeta Tierra que tenemos hoy en día y que cada uno de nosotros puede llegar a tener esas experiencias. Debemos entender este principio. La Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres y estas fueron experiencias reales con un contexto real en un ambiente natural y cotidiano. Así que si no tenemos estas experiencias con frecuencia o no las tenemos de plano, deberíamos considerar nuestra condición espiritual, ya que la obra del enemigo, como lo veremos más adelante, se ha encargado de ocultar la verdad o interpretarla a su modo, un modo muy distante, un modo muy inalcanzable y fantasioso, o en muchos casos muy religioso, ¿no? En otros casos como una mentira, a modo de que no vivamos adorando a Dios con nuestro diario vivir, que no honremos a Dios con nuestro diario vivir, pues, pues el enemigo sabe cuánto Dios quiere que lo adoremos al Señor y por eso es que quiere que estemos fuera de un contexto bíblico y, y por eso está en contra de que los creyentes adoremos a Dios. Y a esto pues se ha entretejido un vasto imperio con base en la mentira. Por ejemplo, en Apocalipsis 13 se menciona a una bestia que sale de la tierra
implementando una marca en la frente o en la mano, y que ninguno puede comprar o vender sino el que tiene esa marca. Y, y nosotros pues nos imaginamos que eso va a suceder de forma muy terrorífica, muy catastrófica, ¿no? Algunos pensamos que van a pasar a nuestro domicilio o que nos van a llevar a hacer una fila a algún lugar y nos van a preguntar, ¿te vas a poner la marca? Y si no accedemos en ese momento, pues nos van a matar o nos van a hacer algo, ¿no? Eh, Sin embargo, eso suena muy fantasioso, como de una película de Hollywood. Eh, Solamente personas inocentes o que no han leído las profecías podrían pensar que sería así. Pero alabado sea el Señor, porque la verdad sale. Y si pensamos de esa forma, pues obviamente pues eso nos llevaría a, a, a no necesitar consagrarse, ¿no? A no necesitar pagar el precio de la santidad, puesto que simplemente en ese momento, pues yo me arrepiento y listo, ¿no? Me pongo la marca, ¿no? Y seré salvo. Para, Sin embargo, para esto, pues no se necesita un gran engaño, como nos lo advirtió el Mesías, ¿no? Donde dice, de tal manera que engañarán, y si fuera posible aún, a los escogidos, en Mateo 24:24b. Pero para esto tiene que haber un engaño aún más sutil. Creo que en este momento todos saben que nadie debe ponerse la marca de la bestia. Sin embargo, Juan dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Apocalipsis 13:16. Juan recalca la naturaleza del carácter de la marca, de la mal llamada marca, de tal modo que dice la palabra todos. Así no deja excepción, o si es que la hay, es muy poca excepción. También menciona la palabra pequeños, es decir, quizá quiso decir niños, pero ¿de qué manera podríamos pensar que a los niños se les ponga una marca? Para pensar así se necesita un engaño muy sutil, muy noble, a modo de que la gente piense que será algo benéfico. Y este tema lo trataremos más adelante con mayor profundidad. Esto es solo un ejemplo de cómo solemos ver la Biblia de manera muy fantasiosa y no desde la perspectiva viva, real, humana. Y para esto, pues, debemos considerar una cosa. La Biblia se debe entender desde la perspectiva humana espiritualmente, no superficialmente o carnalmente. Entonces vemos un principio. Lo espiritual es más real que lo material. Lo espiritual es el fundamento, es decir, lo material es el resultado de una vida, de una actividad espiritual, que la efectuamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo espiritual es la realidad de las cosas y lo material es el reflejo, es superficial, es efímero. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que seamos espirituales, que leamos las Escrituras para conocer y permanecer en la verdad, a fin de vivir por fe, para que lo que se haga en toda circunstancia y situación sea adorarlo, es decir, que nos comportemos de una manera que le rinda honor a Él en nuestro diario vivir. Mientras más consagrados y más conozcamos y permanezcamos en la verdad, más guardemos sus mandamientos. Si establecemos esto en nuestra mente y corazón, si hacemos esto de nuestra oración principal y ejercemos el correcto temor de Dios, mientras más espirituales,
más sencillo se nos hará entender y aterrizar las verdades bíblicas. Él nos dará revelación e inspiración. Estaremos más alejados de la falsedad y mentira de este mundo. Él será nuestra luz y experimentaremos y viviremos la palabra de Dios. Veremos cómo nuestra vida cumple con el orden de Dios. Iremos entendiendo la realidad de las Escrituras y que están a nuestro alcance en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida será la Biblia, la voluntad de Dios. Nos encontraremos viviendo una vida victoriosa y agradable para el Mesías Yeshua. Dios estará de hecho satisfecho con nosotros. No solo seremos conocidos por Él, sino que nos encontrará fieles. Y sobre las demás cosas en nuestra vida, Dios tomará el control sobre ellas y será nuestro defensor y hará que caminemos en su voluntad. Por lo tanto, la clave es amarle a Él, y amarle implica guardar sus mandamientos. Como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y para eso hay que leer, creer y vivir su palabra. Como está escrito, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 9 y 10.